la bienvenida a Como pez en el agua, un podcast para destapar y despertar esa parte de ti que quiere vivir y vibrar en español. Te habla Rocío desde la cocina y aquí comparto trucos, consejos e inspiración para hablar español con fluidez y potenciar una mirada intercultural. ¿Te vienes? Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio y hoy por fin vuelven las entrevistas. Sé que es un formato que os gusta mucho y yo también tenía muchas ganas. Hacía tiempo que no compartía este espacio con otra persona y la invitada de hoy lo merece. En la charla de hoy hablo con Agvilé. Ella es profesora de español y creadora del podcast ¿Qué me cuentas hoy? Agvilé es originaria de Lituania y también ha vivido en España y hoy en día ayuda a personas que quieren mudarse a España o que ya viven en España a aprender y a mejorar su español. En nuestra charla, Agvilé nos comparte cómo fue su propio proceso de aprendizaje del español, cómo ha evolucionado su acento a lo largo del tiempo, cómo ha encontrado su voz en español y cómo se enfrentó a esa presión muy común de sonar como una nativa. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, prepárate una bebida y te dejo con esta conversación tan inspiradora. Para empezar este intercambio y empezar esta charla, ¿nos puedes contar quién eres y qué te llevó a aprender español? Vale, pues hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Pues soy Aquila Dominica, en realidad tengo dos nombres y soy profesora de español. Soy de Lituania, de un país pequeño que está en el este de Europa. Y pues a ver cómo empezó mi historia con el español. Creo que lo más importante fue mi viaje a Cuba cuando yo tenía 10 años. Fue el primer país hispanohablante que yo visité y también fue la primera vez cuando escuché el español en la vida real. Y me gustó mucho especialmente la música cubana, que la sigo escuchando hasta ahora. Y bueno, también la cultura, o sea, me gustó ese otro mundo. Sí, y volví y unos años más tarde tuve la posibilidad de elegir una tercera lengua extranjera en el colegio y es cuando empecé a aprender español. Tenía creo que 15 años. Vale, o sea que ya ese primer contacto a Cuba, ¿qué edad tenías cuando fuiste a Cuba? Tenía Estaba... 10 años. Vale, o sea que ya entraste en el idioma en esa etapa de adolescente, Sí, ¿no? sí, sí. Qué interesante. Sí. Am, Muy bien. Y cuando fuiste a Cuba ya tenías una base en español No o sabía, nada? no sabía absolutamente nada. Bueno, claro que fui con mi padre y sus amigos, pues claro que buscamos las palabras básicas como hola, gracias y adiós, pero era solo esto, ¿sabes? Y Vale. claro, en Cuba, como esto, bueno, esto fue hace 17 años, creo, pues bueno, yo hablaba algo inglés, pero allí las personas hablaban solo español, así que para mí recuerdo que era como, quiero preguntar esto u Ujú, otro, pero es que no nos entendemos, ¿sabes? ujú, Sí, creo que es cuando también me di cuenta de la importancia de saber hablar otros idiomas. comunicarte, ¿no? Sí. Bien, entonces, con 15 años empiezas, digamos, a aprender el español Mm, de manera más formal, ¿no? sí. En la escuela. ¿Y cómo fue tu proceso de aprendizaje del español?
hasta ahora que lo hablas tan bien. Sí, pues tuve clases de español en el colegio durante 2 años. Mi primer profesor era de México, pero él hablaba muy bien lituano, entonces casi todo el tiempo hablábamos lituano en clase. Entonces, Mm. después de 2 años aprendiendo así, fui a España y me quedé en shock porque no podía entender nada, no podía decir nada y mi madre estaba en plan, pero tú llevas aprendiendo español 2 años, ¿qué te pasa? Solo puedes decir hola, un Ajá. café, adiós, con mucho miedo, ¿sabes? Así que bueno, y luego decidí seguir estudiando en una academia Ujú. y claro, después de la evaluación de mi nivel, me dijeron que tienes que empezar desde cero. Pues volví a empezar desde cero, volví a tener clases de nivel A1 y eso, pero es cuando porque claro, mi primer profesor nunca habló de las variedades del español. Mm, Entonces yo no sabía que era sesellante, que mm, decía mm, zapatos, zanahoria, y, mm, ¿sabes? Y mi segundo profesor, ya en la academia, era de Madrid, mm, España. mm, Y claro, él hablaba diferente, que claro, cuando estás en nivel A1, pues no puedes notar esas diferencias. Y me recuerdo que ese profesor me corregía constantemente. ese Y yo, sonido, la S y la... sí, 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 pero en ningún momento él dio una explicación Mm, y yo estaba muy confusa porque yo sabía un poco más que otros estudiantes, o sea, sabía algo de la gramática, tenía algo de vocabulario, pero siempre me decía, no, no, mal, mal, mal. Y yo, ¿mal el qué? Porque gramaticalmente lo he dicho bien. mm, Y bueno, así que no, no sé. O sea, en ese momento no, no sabía, no, no entendía nada. Y luego cambié de la academia y mi tercer profesor era de Oviedo, Asturias, mm, del norte de España. Y es cuando, bueno, ya o sea, las clases me empezaron a gustar más, estaba todo, él hablaba solo español, así que tenía más contacto con el idioma. Y después me fui de Erasmus a España porque eh, bueno, estudié lingüística, pero mis primeros estudios fueron en educación primaria, que también ujú. puedo ser maestra de primaria. Y pues elegí irme de Erasmus a España para seguir mejorando mi español y me fui a Sevilla. Pues fue mi primera vez en Andalucía. Tuve un shock total porque estaba yo como, madre mía, o sea, quiero, no sé, pedir un café y no entiendo absolutamente nada. Ya Ujú, tenía una 2 más o menos, o B1, mm. y era muy difícil. Además, esos 6 meses estuve viviendo en una familia. Y también era como, madre mía, no entiendo nada, nada en casa. Todos estos años de Sí, aprendizaje. sí, sí, sí. Y bueno, en Sevilla tuve dos profesores Ujú, de allí y es cuando, creo que fue la primera vez cuando escuché la explicación sobre las variedades del español porque mm, me acuerdo que yo tuve clases también en una academia y éramos estudiantes de diferentes países y todos decían, es que es muy complicado, es que no entiendo nada, es que hablan muy rápido, hablan muy raro. Y la profesora nos explicó muchas veces, es que sí, es que estamos en Andalucía, es que estas son las diferencias y eso. Pero bueno, creo que después de esos 6 meses en España, o sea, cuando volví a Lituania y seguí con las clases, pues mi nueva profesora, que era de Segovia,
pues también del centro norte de España. Me acuerdo que me dijo que yo hablaba bien, que pronunciaba las palabras, todas las palabras, mucho mejor y que incluso podía pronunciar las palabras más difíciles bastante bien, Mm, como el nombre del río que tienen en Sevilla, Guadalquivir. Guadalquivir. Sí, Mm, que ella dijo que para otros estudiantes les cuesta un montón mm. Guadalquivir, ¿sabes? Y yo como Guadalquivir, muy fácil. Em, sí, y es como, sí, es que ahora acabo de contar sobre 6 profesores, pero he tenido 7 y no me acuerdo dónde está el séptimo profesor, pero eran 7. Eran Em, 7. Sí, pues entonces, claro, empecé con el profesor mexicano y era seseante, pero con el Ujú, tiempo mi acento cambió. Y otra cosa muy importante que hace, sí, otra cosa importante que está relacionada con mi acento es que Em, durante 2 o 3 años yo también di clases de lituano ujú, a hispanohablantes. Todos mis mm, alumnos eran de Latinoamérica. Pues tuve muchísimo contacto con otras variedades del español. Primero trabajé con muchos argentinos y claro, aunque eran clases de lituano, me preguntaban cosas en español porque era a nivel básico. Entonces, volví a tener mucho input, volví a escuchar mucho español latinoamericano. Luego tuve alumnos de otros países, de Venezuela, Colombia, México, Chile, Nicaragua, Ecuador, o Perú, ya no me acuerdo. Y, y me acuerdo que, bueno, y me fui a vivir a España, pero esa vez a León, al norte. mm, Y me acuerdo de muchas situaciones que tuve cuando, por ejemplo, después de dar una clase de lituano a los latinoamericanos, si después quedaba con mis amigos españoles, ellos me decían, ¿qué te pasa? mm. Hablas raro. Y con el tiempo, claro, todos nos dimos cuenta de que yo empecé a, bueno, no sé cómo decir, a adaptar mi acento Mm, dependiendo, bueno, no adaptar, sino que mi acento empezó a cambiar dependiendo de la situación. por mimetismo, claro, ¿no? Un poco por Claro, mimetismo. sí, o sea que si paso un buen rato, un par de horas con los latinoamericanos, Mm, pues, o sea, mi entonación, mi acento cambia. Si mm, paso mucho tiempo con los españoles, luego mis exalumnos latinoamericanos me dicen, hablas raro. O mm. sea, raro no en el Diferente, sentido, ¿no? claro, diferente. Mm, Y claro, o también en León tenía un amigo argentino, pues eso, si quedaba con él y después con mis amigos españoles, pues también era eso. Pues eso también influyó. Pero bueno, ya llevo un par de años sin trabajar con los latinoamericanos, así que ahora solo tengo el input de español de España. muy bien, qué interesante. Entonces, este recorrido por diferentes variedades del Sí, español, ¿no? Con diferentes profes de bueno, distintas regiones de España, sobre sí. todo. Em, ¿Cuál fue el momento de pensar o decir, ah, sí, este es el acento que yo quiero tener, ¿no? Esta es mi voz. Con este acento me siento más cómoda. ¿Hubo un momento así de... Porque tu pronunciación, tu acento fue cambiando, ¿no? Me Sí, estás diciendo. Eh, ¿Se puede decir que ahora este español que hablas, ese acento que tienes, esta pronunciación, es, es tu, digamos, tu casa en sí, español? yo diría que sí.
Sí, pero claro que puede cambiar dependiendo de la situación. Ujú, Eso también, sí, porque, bueno, el acento y también la gramática, por ejemplo, si, mm, o el vocabulario, ¿no? mm, Y creo que eso es normal, porque si hablo con la gente de León, pues uso muy poquito el pretérito perfecto, porque en la provincia de ujú, León apenas lo usan. Pero si mm, hablo con alguien de Madrid o de otra parte de España, pues mi gramática cambia también. ¿Sabes? Pues sí. el acento Vamos a también. aclarar que el pretérito perfecto, ¿no? En el Sí, norte, por ejemplo, no usamos mucho el he comido, he ido. sí. Bueno, por lo menos en Galicia, por ejemplo, no lo usamos por influencia del gallego, que no tiene esos tiempos compuestos, y preferimos el indefinido, ¿no? Comí, fui, Sí, porque eso. En León también. sí, muchos estudiantes aprenden a decir, esta mañana me he tomado un café, pero si estoy en Sí, León digo, esta mañana me tomé un café y es sí, correcto. Sí. exactamente, sí. Eso me pasa a mí también. Ahora estoy en Guatemala. Mm, Y yo, por ejemplo, siento, o sea, tampoco uso los verbos compuestos, las conjugaciones compuestas, el vocabulario también lo estoy adaptando, el mm. seseo, hasta me sale sesear, gracias, Sí, súper interesante. sí, sí, sí. Sí. Ah. Bueno, mi siguiente pregunta tiene que ver eh, con esa presión, a lo mejor no lo sé, te lo quiero preguntar, si alguna vez Mm. sentiste presión por sonar más nativa, entre comillas, ¿vale? Al ser el español no es tu lengua materna, ¿no? Y si tuviste alguna vez esa presión y cómo lo viviste. Sí, bueno, presión como tal creo que no, nunca la he tenido, pero cuando empecé a trabajar en una academia hace ya años, pues en aquel momento no había otros profesores no nativos, todos eran españoles. Y el primer año yo trabajé solo con niños y adolescentes y en la web de la academia había una página con la información de los profesores, ¿no? La imagen y una pequeña presentación. Y me acuerdo de que cuando ya publicamos las nuevas fechas de los cursos, pues había padres que nos escribían, quiero apuntar a mi hijo a las clases de español, pero he visto que hay una profesora lituana, pues no quiero que ella sea la profesora de mi Mm, hijo. Y qué fuerte. claro, para mí, yo estaba empezando como profesora y para mí, o sea, el primer año, y yo estaba como, madre mía, soy mala profesora, voy a ser una mala profesora, ¿qué hago? Bueno, al final tuve un par de grupos y todo salió bien, pero claro, Mm, esos comentarios no, en aquel momento no me ayudaron, ¿sabes? Pero es verdad que hace, no sé, 7, 8 años en Lituania había una obsesión eh, por aprender español con los nativos. O sea, mm. esto no lo observé con otros idiomas, pero solo con el español. Y cuando yo empecé a preguntar a otras personas, pero ¿por qué es tan Mm, importante para ti aprender de un nativo? Pues me decían, no, es que sabes, es más exótico. Imagínate, un profesor, no sé, Pablo o Carlos de España. Y yo, madre mía, o sea, ¿este es tu argumento? ¿De verdad? Tienes que cambiarte el nombre. Sí. Así que Ah, era eso, ¿sabes? ajá. Mm, y luego, no sé, en España, esos años que pasé en León, bueno, Ujú, ya siendo profesora, pues mm, no sé, o sea, sí que escuché comentarios como, ay, qué bien hablas, que mm, cuántos idiomas sabes. Y
no sé, algunos chicos, hombres con los que quedé, pues a veces también como comentaban mi acento, pero creo que era algo, no sé, como un piropo, o sea, no me dijeron, Positivo, un piropo, sí, sí, sí. sí, algo Ajá. positivo, pero, o sea, vale, me gusta escuchar comentarios positivos, pero en un momento llegó a ser como, ya no quiero escuchar más, ¿sabes? Porque era, no sé, quedas con una, o sea, conoces a una persona nueva, empiezas Mm, a hablar, porque claro, cuando escuchan a mi nombre, pues se dan cuenta de que soy extranjera y como, ay, mm. pero qué bien hablas, ¿sabes? Es que, tal, no sé qué, y yo como, ¿podemos cambiar de tema, por favor? ¿Sabes? O Que sea, no sin querer, ¿no? Que te hacen sentir de fuera, ¿no? Sin, o sea, ese comentario, ¿no? Mm, Como, sí, pero, o sea, quiero decir que, o sea, no me molestaban esos comentarios, pero mm, ya era como demasiado, no sé, mm, demasiada atención al hecho a la... Mm, de que soy de otro país, de mm, que hablo bien español, ¿sabes? Era como, ¿podemos cambiar de tema, por favor? O sea, bueno, igual era por eso que, ¿sabes? Cuando ya llevas un tiempo en otro país o en otra mm, ciudad, ya te cansas de hablar de ti mismo, de tu mm, país, de cómo aprendiste el español y cosas así, ¿sabes? Pues para mí también, o sea, esto, lo que estamos hablando ahora es diferente, ¿sabes? claro, sí. En Pero tu día a bueno, día. sí, 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 sí. Mm, sí. Entonces eso, Pero hoy en día me has dicho que tus estudiantes son principalmente, son lituanos, ¿no? sí, Eh, y hoy eres como un modelo, ¿no? También para esa gente, ¿no? Que precisamente tú también pasaste por esas fases de aprendizaje, aprendiste el idioma, em, conoces, sabes bien el lituano, sabes dónde están las dificultades de las personas sí. lituanas. O sea, es una ventaja enorme también, porque... Sí, sí, es mm, una ventaja y ya no tienen a los lituanos esa obsesión de aprender con Carlos o Pablo de España, ¿sabes? María. Sí, no, es que ahora veo que ya valoran más a los profesores lituanos, Ujú, en- porque claro, ahora como muchos se mudan a España o pasan los inviernos allí, pues dicen, es que he ido a una academia, no entiendo nada, la profesora habla súper rápido, no sé qué, no sé cuánto, pues como prefiero aprender contigo yo, ¿vale? Bien. ujú. Muy bien. Bueno, tengo todavía unas preguntitas más, Sí. ya vamos acercándonos al final. ¿Qué le dirías a una persona que, bueno, que ama el español, ¿no? Que le gusta, a la que le gusta mucho el español, pero que siente que nunca va a hablar bien, que nunca va a sonar bien? Yo tengo estudiantes que están en esa etapa, ¿no? A lo mejor de eh, toman clases, se esfuerzan, pero tienen esa sensación de que nunca lo van a conseguir. Mm. Mm, Bueno, todo es posible y bueno, igual primero hay que revisar los objetivos que tienes, ¿no? O sea, igual ya has alcanzado los objetivos que tenías antes y ahora hay que pensar en otros, ¿no? Si no quieres terminar tu viaje del aprendizaje ahora. Y en cuanto a eso de, no sé, sonar bien o sonar, ser como un nativo, pues yo siempre digo que hay que responder a la pregunta, ¿qué significa sonar bien o hablar como un nativo para mí? Ujú, ¿Sabes? Pues yo diría que la mejor práctica es eso, apuntar esa pregunta en una hoja de papel y pensar unos minutos y escribir. Porque, claro, todos sabemos que hay muchas variedades del español, pues
cuál nativo, ¿sabes? ¿Quieres ser como un nativo de Andalucía, como un nativo de Galicia, como un nativo de algún país de Latinoamérica? Pues, pues eso, o sea, ¿qué significa esto para mí? ¿No? Y eso, y no sé, otras cosas, pues, bueno, si ya no, si estás en más, en nivel más inicial, ¿no? Pues, no sé, creo que es importante enfocarte en la base, ¿no? En los sonidos que pueden ser difíciles para ti porque no existen en tu lengua materna, por ejemplo, pues trabajarlos bien, sabes que esto, creo que esto ayuda mucho y bueno, creo que otra cosa importante es estar sumergido o sumergida en el español, o sea, estar en contacto constante con el idioma, ¿sabes? Y como yo lo he comentado antes, que cuando pasaba mucho tiempo con los españoles, pues hablaba más como ellos. No, no Mm, tenía la intención de imitarlos, es que esto me salía natural, ¿sabes? Y pues cuando pasaba tiempo con los latinoamericanos, pues también, o sea, empezaba mm, a hablar diferente, pues esto, no sé si a un estudiante le gusta mucho un acento particular, pues vale, sumérgete en ese acento, ¿no? Mira, no sé, mm. películas, series, escucha mucho, pues yo diría que, bueno, cosas así. Pero también, como he dicho al principio, pues revisar los objetivos. Muy buena esa me parece, ¿eh? Lo de esa sería la base. Antes, muchos te dicen, sí, quiero hablar con fluidez o quiero hablar español, pero no, no se paran a pensar el para qué lo quieren, Sí, eh, sí, su situación, hasta qué punto están sí, dispuestos y dispuestas a esforzarse, ¿no? Eh, sí, y sí, lo de sí. crear el vínculo también me gusta, ¿no? Lo de crear el vínculo con el idioma, con la gente, para Sí, vivirlo desde dentro. Mm. sí, especialmente si no, si vives en tu país, o sea, si no Mm, vives en un país hispanohablante, ujú. pues, Genial. pues diría que eso, sí. Pues sí, pues muy, muy bien. Y una última preguntita que me gusta hacer a las invitadas y a los invitados es, no sé, una expresión que uses mucho en español o una palabra que te guste mucho como suena. ¿Tienes algo que nos puedes compartir? Bueno, una expresión no creo, pero cuando escucho mis audios o mis vídeos que hago, pues me doy cuenta de que digo mucho, pues bueno, pues. Las Cosas. muletillas. Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, en cuanto a las palabras, pues me gusta mucho la palabra ñam, me gusta cómo suena. Hay una palabra así en lituano, pero no es Ujú. tan suave, es ñam, 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 ñam. ñam. ¿Qué Sí, es? ¿Qué es significa? ñam, ñam, ñam. Ah, Cuando, ñam, ñam. sí, Ah, ñam, eso. vale. Yo creo, yo digo más miam, 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 miam. Con M. Ah, yo Yo, con ¿eh? N, vale. Tú con N, ñam. Ok, Sí, pues ah. en lituano también existe, escribimos N-I-A-M, pero no es tan suave como en el español. Es ñam y en Mm. español es ñam, 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 pues me gusta mucho cómo suena. Vale, tú te refieres a cuando algo, por ejemplo, te parece muy bueno, rico y dices miam, 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 miam. ¿A Sí, eso? sí, Ah, sí, ok. sí. Ñam, Sí, ñam, ñam, estamos ñam. hablando. Sí, Ah. pues Muy eso, buena, muy sí, buena. Sí, claro. Sí, estas cosas también eh, en diferentes idiomas se dicen diferente. Ajá, sí. sí, Pues muy bien, Aguilé. Vamos a cerrar aquí el episodio y antes de despedirnos me gustaría que compartieses con nosotros y nosotras, no sé, tus enlaces en las redes o en internet para que te podamos seguir o encontrar y os animo a que vayáis
a ver lo que hace Akvile, que está muy chulo. Sí, pues lo que puedo recomendar más pues Ujú. es mi podcast que se llama ¿Qué me cuentas hoy? Porque me gusta contar historias. Pues el podcast está en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube también, y es para niveles diferentes, A1, A2, B1, así que, bueno, en algunos episodios hablo solo yo, en muchos otros hablo entrevisto a las personas de España y de Latinoamérica y hablamos así principalmente de la cultura. Sí, Muy y bien, también, bueno, estoy en Facebook, en Instagram. A veces mi comunicación es en lituano, a veces en español, a veces en las dos lenguas. Pues en las redes sociales me llamo ADCM Language School. muy bien. Vamos a dejar todos Sí. esos enlaces en las notas del episodio. Y yo, bueno, pues muchas gracias por haber venido y compartir con nosotras tu historia y hasta muy pronto. Vale, muchas gracias por la invitación. Chao. Chao. Espero que te haya gustado el episodio y bueno, házmelo saber en los comentarios o dejándome una reseña en iTunes. Así sé que estos episodios son útiles para ti. Te recuerdo que te puedes suscribir gratuitamente en mi web www.thefluencyhub.com y cada semana te envío mini lecciones, anécdotas de clase y trucos para mejorar tu pronunciación y tu fluidez en español. Así que suscríbete en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Cuídate mucho y nos oímos pronto.